¿Por qué se están comiendo a mamá? Sus ojos se mostraban muy abiertos, sus manos temblaban de impotencia mientras observaba fijamente al frente. Su mirada perdida y carente de algún sentimiento que no fuese la exaltación. Porque no podía moverse. Porque estaba completamente petrificado. Eso y más le carcomía sus pensamientos. No sabía qué hacer, pero, ¿acaso podía culpársele? Después de todo, el miedo era su más grande enemigo. Kun, que quisiera, no podía hacer nada más que atestiguar cómo aquel ser que le vio crecer, que le crió y quien estuvo con él toda su miserable vida, ser devorado por aquel gigante. Solo podía murmurar el nombre de aquella quien era su madre, nada más que eso. Hijo, por favor, huye de aquí, hazlo, por favor. Con sus últimos alientos, el casi desmembrado y deshecho cuerpo de su madre se movió con sus últimos alientos. Por su parte, él, al escucharle tras presenciar la agonía por la que pasaba su ser más querido de este maldito mundo, se quedó helado. Incluso en el último segundo no dejó de protegerme. Consternado e invadido por el pánico, indagó, sin embargo sí quiso continuar haciéndolo, no podía, ya que finalmente, tras la larga agonía de quien era su madre, finalmente fue completamente devorada. Y la sangre manchó su rostro, quien no pudo dejar de presenciar aquel hecho, ni un segundo, y como si fuese una pequeña llama que resurgía por la impotencia que tuvo en aquel momento, sus venas se marcaron en su rostro, su furia desbordó desde lo más profundo de su interior, su ira nacía y no tardó mucho en erguirse amenazante quizás, pero la enorme bestia con cuerpo humanoide no lo comprendió. No hasta que vio como el pequeño ser ante sus ojos tomó una hacha que se encontraba tirada a un lado suyo. No obstante, invadido de aquel sentimiento de completo repudio, se lanzó en contra de aquel ser quien era el verdugo de su amada madre, no supo cómo, pero su cuerpo se sentía muy fuerte, imparable ante cualquier cosa, y así sin protección ni nada parecido se lanzó directo a su garganta, enterrando el filo de su arma directamente en su cuello, y con una fuerza descomunal aquella extremidad se desprendió, siendo completamente rebanada por la garganta. Renacimiento. Capítulo 1. Ya. Ya habían pasado un total de 3 años de aquel fatídico día. Él estaba deambulando por los alrededores de la ciudad. No tenía dónde caer muerto, simplemente la voluntad de su madre al morir porque él viviese lo mantuvo con vida hasta ese momento. Ahora, con tan solo 10 años de edad, parecía alguien completamente distinto a cualquier niño. Su expresión se mostraba seria en todo momento, su cabello puntiagudo y desaliñado manchado por el polvo solo podía verse. Hasta ese entonces solo se mantenía vivo por las sobras que las personas dejaban regadas. Era lo único que tenía para subsistir en un mundo podrido como lo era ese. ¿Por qué ella? ¿Por qué no yo? Cada día se torturaba con esa misma pregunta. Desde que pudo pasar a aquella muralla que rodeaba un gran perímetro solo podía sentirse de esa forma. ¿Por qué seguir viviendo? Se preguntaba, no tenía más motivación para continuar de esa forma, pero porque aún se mantenía de pie. Porque pese a todo seguía en ese infierno. Porque a él. Tras aquellos pensamientos, sus pies se dieron al agotamiento y se desplomó al suelo. Solo podía mantener sus párpados levemente abiertos, sus ojos ya comenzaban a palidecer, y su mirar era borroso. ¿Acaso este es mi fin? Sin fuerza alguna se preguntaba eso. Su vida al principio fue feliz al lado de su madre, sin embargo de un momento a otro todo se convirtió en el infierno que vivía en carne propia. Incluso aunque estuviese a punto de perder la conciencia, se seguía torturando a sí mismo con todas esas preguntas. Oye, ¿te encuentras bien? Por un momento la luz se apagó, pero no es que su conciencia le haya abandonado, ni porque la luz del astro se haya desvanecido. Sino más bien alguien se había parado frente a él, solo pudo ver cómo la persona se agachaba y lo comenzaba a agitar. Solo pudo detallar aquellos ojos esmeraldas desbordando una completa preocupación. Una vez más alguien se preocupaba por él. Porque era de esa forma, porque el destino era tan cruel de esa forma, porque tenía que seguir soportando que alguien más se preocupase por él. ¿Por qué?
no pudo evitar recordar a su madre y no pudo evitar que una pequeña lágrima cayese lentamente de sus ojos negros al igual que la noche más oscura. Oye, reacciona. Preocupado el niño seguía hablando, él estaba juntando leña junto a otra niña. Y al ver al otro niño tirado en el suelo en aquel bosque lejos de la civilización se preocuparon. Y sin pensarlo se acercaron a él. De Minos. Rápido Mikasa, ayúdame a cargarlo, hay que llevarlo con papa de inmediato. Rápidamente el niño exclamó tomando de los brazos al otro niño inconsciente y la niña que lo acompañaba sin pronunciar palabra alguna hizo lo pedido del chico y ambos cargaron al inconsciente llevándolo apresuradamente a quién sabe dónde. Vamos hijo, iremos a ver lo que el mundo esconde a ojos de todos. Oh vaya, parece que te lastimaste, jeje, ten más cuidado a la próxima, de cerdo. Y hijo, por favor huye de aquí, hazlo, por favor. Esas voces se escuchaban en su cabeza una y otra vez, solo la imagen de su madre sonreírle cálidamente era lo único que podía ver y luego como cruelmente la arrebataron de su lado, como no pudo hacer nada para impedirlo, como no fue capaz de siquiera proteger a su ser más amado. Tal vez sí merecía morir después de todo, pero si pensaba que las cosas serían así de simple que equivocado estaba, pues el destino no tuvo piedad de él ni un momento y lo supo cuando aquel mundo desapareció y la hostilidad abundó nuevamente. ¿Dónde estoy? Con algo de dificultad se preguntó, había recuperado la conciencia y ahora se encontraba en un lugar completamente desconocido para él, su mirada estaba completamente señalando al techo de aquella vivienda ajena a él que desconocía por completo. Vaya, al fin despertaste. Escuchó una voz que dejaba desprender su alivio, volteó a ver de quién se trataba con lentitud, pues su cuerpo se encontraba muy débil para tan siquiera moverse adecuadamente. Sufriste una deshidratación, por ahora trata de descansar. Luego cuando te encuentres bien me contarás cómo terminaste así, ¿de acuerdo? El hombre le habló, no le conocía en lo absoluto. Nunca le había visto en su corta vida, pero por más extraño que pareciese sintió que podía confiar en él. Era una extraña corazonada que tenía. Papá, ¿cómo se encuentra? El niño preguntó, era más que evidente la preocupación que mostraba por aquel niño. No te preocupes. Eren, él se pondrá bien. Con solo esas simples palabras pareció calmar al pequeño quien son suspiro de alivio, por un momento creyó que llegó demasiado tarde, sin embargo lo logró. Por cierto, ¿cómo fue que lo encontraron? Indagó, ya que no parecía nada normal encontrar a un niño en ese estado. Pero más bien su más grande incógnita era el cómo seguía vivo, cómo podía continuar respirando si según la autopsia que le hizo este pequeño no come nada hace bastante tiempo, además de eso aunque su cuerpo carezca de alguna alimentación aún se mantenía en un estado natural. Sus músculos estaban marcados y con una dureza bastante a comparación de un niño normal. Bueno, Mikasa y yo nos encontrábamos juntando leña al igual que todos los días. Y al bajar al pie de la montaña ahí lo vimos tirado, si me preguntaras parecía que ya estaba muerto, sin embargo pude notar que aún respiraba y solo pensé en traerlo aquí de inmediato con ayuda de Mikasa. Eren me explicó, sin apresurarse. Aunque su tono con el que hablaba parecía algo conmocionado por lo sucedido. Ya veo. El hombre habló, no obstante volteó a ver nuevamente al joven quien reposaba aparentemente tranquilo, con su conciencia totalmente ida de sí, sumergido en un profundo sueño. Este muchacho sí que debió pasar por mucho, siento lástima por él, se dijo en sus pensamientos, no dejo de mirarle reposar, quizás debería usarlo ahora, dijo no obstante alzó una de sus manos en dirección a la cabeza del joven, a partir de ahora, no recordarás por todo el sufrimiento que debiste de haber pasado. Tras decir aquellas palabras, una luz amarillenta alumbró por leves instantes toda la habitación, tras pasar unos cuantos segundos desapareció como si nunca hubiese existido y tras aquello solo dejó la habitación a que el pequeño descansase. Ya 2 días habían pasado de que el joven había perdido la conciencia, el sol salía y el astro que alumbraba día a día se mostraba. Y tras una pequeña abertura entre las cortinas de aquella habitación la luz chocó directamente en el rostro del muchacho quien descansaba.
no obstante su largo sueño se vio interrumpido por la molesta luz del día quien aclamaba que despertase. ¿Dónde estoy? Se levantó lentamente hasta quedar sentado en la cama, miraba hacia todas direcciones con el rabillo del ojo, no pudiendo reconocer nada de lo que le rodeaba. Sin embargo, si quiso seguir pensando en ello, no pudo ya que alguien abrió la puerta de aquella habitación. Solo pudo detallar unos ojos castaños asomarse y entrar a la habitación, aunque aquellos ojos con los que se topó no mostraban brillo alguno, como si careciesen de vida alguna. ¿Quién eres?, preguntó, aunque no se alteró por la presencia de la pequeña. Parecía incluso más desorientado por saber dónde estaba. Sin embargo, su mirada parecía igual al de esa niña, carente de brillo al igual que ella. Aunque sus ojos eran de un tono tan negro como la misma noche, podía percibirse el poco brillo que ostentaban. Soy mi casa, no hablo mucho, tampoco dudo en responderle pues no vio la necesidad de hacerlo o al menos así se veía, solo vengo para cambiarte la venda. ¿Venda? Confuso dijo aquello aunque no lo demostró y solo llevó una de sus manos a su cabeza, pudiendo notar como algo rodeaba su cabeza de extremo a extremo, ya veo. Dijo sin tomarle demasiada importancia y solo se recostó de nuevo, dejando que la pequeña hiciese su cometido. Por su parte ella solo procedió a cambiar su venda, y limpió algunas partes que tenía pequeños rasguños, el pequeño por su parte solo observó cómo sutilmente ella le cambiaba las vendas delicadamente sin ser brusca o nada por el estilo. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Tras un pequeño lapso de silencio la que habló fue mi casa, sin embargo no le miró directamente y siguió limpiándolo. Yo. Parecía algo confundido por esa pregunta, aunque era difícil notarlo por su carencia de algún tipo de expresión. No lo sé. Finalizó, no pareció en empeñarse demasiado en una respuesta. Ya veo, sin decir nada más ella habló, no obstante al mismo tiempo terminó de limpiarle y se paró nuevamente y se dirigió a la puerta siendo observada por un rostro apagado del pequeño Pelipunta, no te muevas de aquí, alguien vendrá a verte. ¿De acuerdo? Esas fueron sus últimas palabras antes de abandonar la habitación dejando al pequeño solo nuevamente. Sin embargo no pasó mucho tiempo y aquella puerta que les separaba del mundo exterior se abrió nuevamente y esta vez vio entrar a un señor junto a mi casa y otro niño más quien por un momento creyó verlo en algún otro lugar. Vaya, al fin despertaste, el hombre fue quien habló, mientras le brindaba una sonrisa amable y era observado por el pequeño quien no cambió su expresión, parecía neutro ante la presencia de aquel hombre. Dime, ¿cómo te sientes? Tomando una libreta el hombre siguió hablando mientras se acercaba a él. Bien, o al menos eso creo. Ya veo, y dime ya puedes levantarte. Él siguió hablando, mientras escribía algunas cosas en aquella libreta. Supongo que puedo hacerlo, el niño contestó, no obstante se sentó al borde de aquella cama, no obstante pudo ponerse de pie lentamente. Muy bien. Te recuperaste muy rápido tal y como lo supuse. Bien, vamos, te llevaré a casa. Tras decir aquello el hombre tomó al niño de su mano. ¿Casa? Él preguntó, parecía desconocer ese término que el hombre utilizó. No te preocupes, sí que debiste pasar por mucho para terminar así, pero a partir de ahora nosotros cuidaremos bien de ti, serás uno más de la familia, sin que se lo esperase. Ahora que él habló fue el niño quien acompañaba a aquel hombre y a mi casa. Él le ofrecía una sonrisa amable al igual que aquel hombre, sin embargo la de él le parecía haberla visto en algún otro sitio. Por cierto, ¿cómo te llamas? Yo soy Eren, el joven continuó hablando, parecía muy contento con que él despertase después de 2 días. ¿Cómo me llamo? Esto no parecía ser igual a cuando la otra niña le preguntó su nombre, era distinto de cierta forma ya que el niño pareció indagar en aquella pregunta por un leve lapso de tiempo, donde parecía callado y completamente sumergido en sus pensamientos. Sin embargo en ese momento recordó como alguien solía decirle, como aquello se le repetía una y otra vez con esa voz que le pareció angelical en cierto punto, soy Goku, fue simple su respuesta, sin embargo parecía costarle pronunciarlo por alguna extraña razón.
Ya veo, entonces, Goku vayamos a casa. Con una sonrisa el niño contestó, tal parecía quería agradarle al joven, y lo lograba aunque la expresión del muchacho no cambió mucho, sus ojos apagados por un momento, aunque fue solo un pequeño segundo mostraron un pequeño brillo. Fin del capítulo 1.